Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en este momento. Que el Señor les bendiga enormemente. Es un privilegio poder tener el tema del día de hoy. Queremos, antes de iniciar, antes de abrir la Escritura, a que me acompañes con esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos cuidas, porque estás con tu pueblo, Señor. En este momento queremos pedirte, Señor, que al abrir la Escritura, tu Santo Espíritu se pose en el corazón de cada uno de los oyentes y que ellos puedan, Señor, hacer cambios, puedan retornar, puedan redireccionarse y puedan, Señor, mirar a la cruz que es Cristo Jesús. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Nos dice de la siguiente manera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Dos de ellos. ¿Quiénes son dos de ellos? La Biblia arroja que estas dos personas que iban directo a Emaús eran discípulos de Jesús. No eran 12, de los 12 apóstoles eran discípulos de Jesús. Jesús tuvo muchos discípulos, personas de diferentes aldeas que seguían a Jesús, que creían en Jesús, que entendían que Jesús era el Mesías. Y dos de ellos vivían en Emaús. Ahora ellos están retornando a Emaús, dice la palabra de Dios, que queda a unos 70 estadios de Jerusalén. Unos 70 estadios de Jerusalén es a una distancia de 12 kilómetros, transformado a millas son 7.4 millas, que fue exactamente lo que me tomó de mi casa a este lugar. Unos 15 minutos en carro, manejando. Pero caminando se hacen 2 horas y media. Si ellos van caminando de regreso a Emaús, eso quiere decir que ellos no tenían transporte. Obviamente, en aquel tiempo no había carros, pero sí había caballos, sí había cómo transportarse, pero ellos no tenían cómo llegar a Jerusalén. Así que ellos salen de Emaús, van a Jerusalén, porque era la fin de semana de la Pascua. Fueron a celebrar la Pascua, fueron a disfrutar del Cordero. Fueron a disfrutar del Mesías, fueron a entender las profecías. Ellos sabían que el Mesías había llegado, ellos habían escuchado del milagro de Jesús, ellos habían visto el milagro de Jesús. Así que fueron ellos de camino a Jerusalén. Dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Yo quiero decirte que estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero sí creían fervientemente en Él. El texto arroja de que ya la Pascua ha acabado. El texto arroja de que ellos ya no están yendo a Jerusalén, están retornando a Emaús. Les había tomado, como les había dicho, 2 horas y media caminar de Emaús a Jerusalén. Porque en Jerusalén estaba su esperanza viva. Porque en Jerusalén estaba el lugar donde se iba a manifestar la gloria de Dios. Así que ellos van 2 horas y media yendo a Jerusalén, hablando del Mesías, pero ahora el texto nos arroja que ellos están retornando a Emaús, pero tristes, solos, abandonados. Porque ¿qué había acontecido en aquellos días? La Biblia nos dice que en esa misma semana fue la semana de la crucifixión. Jesús había sido vendido por 30 monedas de plata, había sido traicionado. Ellos se dieron cuenta ya cuando llegaron a la zona que Jesús estaba retenido, Jesús estaba siendo acusado ante los altos líderes, Jesús estaba siendo golpeado, escupido. Y ellos pudieron ver la escena de la crucifixión, vieron cómo quizás estuvieron allí también en el momento de la crucifixión, ellos vieron cómo Jesús fue crucificado, vieron cómo Jesús dijo consumado es, vieron cómo bajaron a Jesús de la tumba, de la cruz y llevado a la tumba.
Así que ellos van retornando a Emaús con su esperanza perdida, tristes, llorando. ¿Sabes? Existen cristianos que están perdiendo la esperanza en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tal vez, querido amigo que me estás escuchando, querido hermano, tal vez tú tienes un familiar que se ha contagiado con esta pandemia y has clamado a Dios, has clamado al Todopoderoso para que Él pueda sanar, pero no has visto el milagro. Quizás has perdido ese familiar. Hay muchos cristianos que en este momento están abandonando Jerusalén y están retornando a la senda antigua, retornando a Emaús, decepcionados, tristes, abandonados por Dios, porque piensan que Dios no los ha escuchado, porque piensan que Dios los ha abandonado, y en vez de que su fe se reafirme, han decidido abandonar el camino que te lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Emaús representa la senda antigua, el retorno. Muchos caminan por el camino estrecho, pero se regresan por el camino ancho porque están perdiendo la esperanza. Los apóstoles también sufrieron este gran chasco, perdieron la esperanza. El Mesías, quien los había buscado le había dicho que dejaran lo que estaban haciendo, que los iba a hacer pescadores de hombres. Ese Mesías que ellos pensaban que iba a redimir a Israel, en ese momento también habían muerto sus esperanzas. Pedro también había dicho, ¿sabes qué? Me voy a pescar, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Muchos de ellos estaban retornando nuevamente a hacer las cosas que hacían antes porque su esperanza, que era Jesús, estaba muerto. 3 años perdidos con el Mesías. Muchos se vuelven a Egipto, hermanos. Muchas de aquellas personas que Dios los llamó de la esclavitud de Egipto, del mundo, y los trae a vida nueva, y se dan cuenta que durante el caminar en el desierto hay pruebas, hay luchas, deciden regresar a Egipto, deciden regresar atrás porque piensan que la prueba es difícil, porque piensan que el Mesías les ha abandonado. Y así pensaban estos dos discípulos. Jerusalén representa aquel lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Para algunos, sin embargo, lo veían como el lugar de tristeza. ¿Qué evangelio voy a predicar hoy? ¿Qué evangelio voy a anunciar si el autor del evangelio, el maestro, el líder, la piedra angular, está muerto? Ya no tengo nada que hacer en Jerusalén. Ya no tengo nada que hacer en mi iglesia. Ya no tengo nada que hacer. Dios me ha traicionado. Así que muchos líderes hoy en día están retornando a la senda antigua, retornando a Jerusalén. Se van tristes, preocupados, porque Dios le ha abandonado. ¿Cuántos de los que me están viendo en este momento están de camino a Emaús? ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento se sienten identificados con estos dos discípulos? Le han dicho a Dios, Dios, ya no aguanto más. ¿Por qué no respondiste mi milagro? Y están alejándose del camino que deben de seguir. Están alejándose de su iglesia. Han vuelto al mundo nuevamente. ¿Cuántos de los que me están escuchando se sienten identificados con estos discípulos porque ya han abandonado la obra de Dios, ya no están predicando el evangelio, ya no están cumpliendo con la misión, hermanos? Déjame decirte, si tú eres uno de los que estás de camino a Emaús, en el nombre de Jesús, regresa a Jerusalén, porque en Jerusalén todavía hay victoria. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh, querido amigo, qué bendición. El Mesías
al que ellos fueron a ver 2 horas y media de camino, mientras ellos van de regreso, se le aparece Jesús, resucitado. Se le aparece Jesús porque él sabía que ellos dos estaban preocupados. Él sabía que ellos amaban a Jesús, pero estaban confundidos. Entonces Jesús se le aparece para aclararle y hacerle entender que hay victoria en la sangre de Cristo Jesús. Asimismo, querido hermano, el Señor Jesús está al lado de nosotros. Cuando tú crees que Dios te ha abandonado, Él es cuando más está cerca de ti. Dice la sierva del Señor en el libro del Deseo de todas las gentes, capítulo Camino de Emaús. Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar. Comprendía las ideas contradictorias que, dejando su mente perpleja, los hacía pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas, llenarlos de gozo y alegría, pero primero debía darles lecciones que nunca olvidarían. Jesús los entendía, querido amigo. Jesús comprendía su corazón, Jesús comprendía sus tristezas, Jesús entendía su angustia. Y Él se aparece para hacerle entender que hay victoria en el nombre de Jesús. Por eso, querido amigo, entiende que cuando estés triste, que cuando piensas que ya tu fe está a punto de morir, clama al cielo, que Jesús está ahí al lado tuyo para consolarte, para abrazarte, para decirte, hija mía, aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aguanta un poco más. Pronto vendré. Mira a Jesús que está al lado tuyo, que te abraza con amor. Entonces Jesús se le apareció. Hay que caminar por fe, querida iglesia. Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Hay que tener fe. Hay que confiar, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas. Entiende que tu fe va a ser pulida como el oro. Pero vamos a vencer porque Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo y los ángeles están contigo y están conmigo. Vamos a vencer, querida iglesia. Van a llegar situaciones que vas a sentir que la esperanza está a punto de perder, pero quiero que sepas que Dios está aquí para consolarte. Dios está para consolarnos. Satanás quiere desenfocarte de la misión para la cual Dios te llamó. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos ayudará a entender el camino que debemos seguir. Seguimos leyendo. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocían. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Qué interesante, querido amigo. Los discípulos no le reconocieron. Sus ojos estaban velados. Y Cleofas se le ocurre decirle al mismo Jesús, ¿eres tú el único extranjero? Otras versiones dicen extranjero, que no sabes las cosas que están aconteciendo en Jerusalén. Y eso es lo que pasa, querido amigo, querida iglesia, querido hermano que me escuchas, que muchas veces nosotros creemos que no las sabemos todas. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y le estamos preguntando al mismo Dios que sabe todas las cosas, ¿acaso eres tú lo único que no sabes? Hermano, Jesús lo sabe todo. Por eso muchas veces estamos nosotros cegados, por eso muchas veces nosotros no podemos ver espiritualmente, porque pensamos que no lo sabemos todas. No, hermano, el único que lo sabe todo es Jesucristo y lo hará entender por medio de su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús no se le apareció y le dijo, hijos míos, soy yo? Mira la marca de los clavos en mis manos, mira la herida en mi costado, miren la marca en mis pies. ¿Por qué Jesús no se le apareció directamente y le dijo, soy yo, dejen de llorar?
¿Por qué? Yo me puse a pensar y llegué a la conclusión de que si Jesús le hubiese aparecido y le hubiese confirmado que Él era el Mesías directamente, sin hacerle entender las Escrituras, ellos nuevamente hubiesen activado su fe, pero para creer que el Mesías iba a redimir terrenalmente a Israel. Así que Jesús utiliza, ahorita vamos a ir más adelante, cómo utiliza la Escritura para hacerle entender el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Así que Jesús prefiere que sus ojos estén velados y les empieza a abrir las Escrituras. Vamos a continuar leyendo. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además todo esto ha sucedido. Hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. Hoy es el tercer día y esto no ha acontecido. Qué interesante. Dice la Biblia que ellos esperaban que el Mesías iba a redimir a Israel. No nota el pensamiento, cómo ellos están viendo a un Mesías que iba a gobernar terrenalmente. Hoy es el tercer día y no ha acontecido. Dice el texto, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro de día. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles, quienes dijeron, Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho y no le vieron. No le vieron. ¡Wow! Era el día, hermanos. Era el día de la bendición. Era el día de la resurrección. Jesús lo había dicho. Destruir este templo en 3 días y en 3 días me levantaré. Pero ellos no habían entendido, no habían comprendido. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros no entendemos y no comprendemos muchas veces la Escritura porque queremos que se haga mi voluntad, que se haga nuestra voluntad. Y cuando tú quieres que se haga tu voluntad, muchas veces no entiendes lo que sucede en el mundo, lo que está sucediendo, los problemas que suceden a nivel mundial, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender y decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? El día de la bendición. Mientras en el cielo había fiesta, mientras el Padre, los ángeles y todos estaban gozando porque Jesús había resucitado, en el cielo había gozo porque Jesús se había cumplido lo que dice Génesis 3:15, que le había aplastado la cabeza a la serpiente. Así que había fiesta en el cielo, en el cielo fiesta, pero en la tierra tristeza. En la tierra los discípulos llorando. En la tierra todo el mundo pensando que Jesús había perdido. Qué triste, amigo. Qué triste. Cuando era el día de la bendición, para muchos era el día de la crucifixión. Era el día de la desesperanza. Era el día de la tristeza. Yo te animo, hermano, a que vivas como día de bendición. A que día tras día lo veas como un día de bendición. Porque Jesús ha resucitado. Porque Jesús vive. Y hay esperanza, hermano, en la sangre de Cristo Jesús. El día de la bendición. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bendición!
La fe la vamos a desarrollar, querido hermano, estudiando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mismo Jesús, en vez de decirle, ¿sabes? Soy yo, le abrió las escrituras. Le empezó a abrir desde los profetas, desde Adán, hasta todo, empezar a leer las escrituras y hacerle entender lo que los profetas hablaban de él, querido amigo. La palabra de Dios es la voz de Cristo. Por eso cuando tú te sientes triste, cuando te sientes preocupado, ve a la voz de Cristo, que es la palabra de Dios. Ve a tu cuarto, abre tu Biblia, desempólvala, léela, porque es Jesucristo quien te habla directamente, hermanos, a nuestros corazones. Muchos de nosotros esperamos esperar que Cristo nos hable a través del sermón de la mañana, del pastor o del anciano o de algún líder, y durante toda la semana no abrimos las escrituras. Ese no es el propósito, amigo. Jesús quiere que tú abras las escrituras y tengas un encuentro personal con Él y tú puedas entender, que tú puedas comprender la misión que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios es la voz de Cristo. A lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 13, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Come la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios, querido amigo. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hay poder en la palabra de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Jesús prefirió abrir en las escrituras para que ellos comprendieran la voluntad de Dios para con él. Seguimos leyendo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo partió y lo bendijo y se los dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos y reconocieron que era el Mesías, mas él desapareció de su vista. ¡Wow, hermanos! Cuando ellos entendieron que era el Mesías, Jesús desaparece. Qué interesante. Cuando no entendían, Jesús estaba allí para hacerle entender que él estaba vivo. Pero ahora que entienden, él desaparece. Porque ¿sabes qué? Muchas veces nosotros queremos ver el milagro, pero Jesús está más interesado en que tú comprendas lo que dice la Escritura. Jesús está más preocupado a que tú puedas entender lo que dice su palabra. Así que cuando Jesús vio que ellos entendieron que él era el Mesías, él dijo, ¿sabes qué? Ya entendieron, me voy. Y desapareció de su vista. Tenemos que entender, querido amigo, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se refleja en las Escrituras, se refleja en su palabra, se refleja en la Biblia. Tenemos que entender, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice los últimos textos, versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermano, qué interesante. ¿Cuánto tiempo les dije que había tomado regresar de Jerusalén a Emaús? 2 horas y media, ¿cómo? Caminando. Ya el día estaba declinando, les rogaron a Jesús que se quedara, pero cuando entendieron que era el Mesías, que Jesús desaparece, hermano, ¿qué harías tú si tú te estás caminando 2 horas y media hacia un lugar y llegas a la aldea? Tú vas a descansar, ¿verdad? Y tal vez tú digas, ¿sabes qué? Voy a esperar el siguiente día y el siguiente día voy a ir a hablar con los discípulos, pero no, dice que en la misma hora ellos retornaron nuevamente a Jerusalén porque habían comprendido, porque habían entendido que el Mesías había resucitado, porque habían entendido que el Mesías vive, porque habían comprendido que hay victoria en la sangre de Jesús. Así que ellos salieron corriendo. Yo me imagino que si le tomó 2 horas y media caminando, hablando con Jesús de regreso a Emaús, ahora sabiendo que el Mesías había resucitado, ¿cuánto tiempo creen ustedes que habían tomado retornar a Jerusalén? Yo creo que menos, creo que en 1 hora y media.
Porque cuando tú quieres contar algo, tú no vas caminando, tú vas a correr, tú vas a volver a Jerusalén. Por eso el llamado, hermanos, en el día de hoy, es que vuelvas a Jerusalén. No tienes nada que hacer en Emmaús. Él vive, iglesia. Él ha resucitado, iglesia. Él ha prometido que vendrá por segunda vez, iglesia. Él ha dicho, iglesia, no llores. Yo estoy aquí para consolarte. Él prometió que su Consolador estaría con nosotros para hacernos entender que todas las cosas que suceden en el mundo, todo tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que tú te salves. Siempre los propósitos de Dios son para salvación. Por eso, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, si tú estás en Emmaús, sal de Emmaús, corre a Jerusalén, vuelve a tu iglesia, vuelve al propósito de Dios, regresa al llamado que Dios te hizo en tu primer amor y cumple la misión por la cual Dios te está llamando. Vuelva a Jerusalén. ¿Se dieron cuenta? Entiende, querido hermano, lo que Jesús te quiere decir en su palabra. Comprende las profecías, abre la Biblia, entiende cuando Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, porque te fortaleceré, porque te ayudaré, porque te sostendré con la diestra de mi justicia. Regresa a Jerusalén. Hay salvación en Jerusalén. Deja a Emmaús a un lado. Comprende, porque Jesús dice en Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por fuego, no te abrazarán las llamas, dice el Señor. Comprende, querido amigo, que hay esperanza en Jesús. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jerusalén. Regresa, hijo mío. No tienes nada que hacer en Emmaús. Si en estos momentos tú sientes que has perdido la esperanza, hay esperanza en la palabra de Dios. Hay promesas que te ayudan a fortalecer tu fe. Hay promesas en la Biblia que te hacen entender que Él vive, que Él venció la muerte, que Él está esperando que tú procedas al arrepentimiento. ¿Sabes? Porque Él quiere salvarte. Y no solo a ti, Él te quiere salvar a ti y a toda tu familia. Vuelve a Jerusalén, iglesia. Regresa. Busca la iglesia más cercana. No sé si vives en Columbus, en Cincinnati. No sé en qué zona estés viviendo. Pero métete en el GPS y busca iglesia adventista. Vuelve a Jerusalén. Ama a tu Dios. Él te está esperando. Él está al lado tuyo. Para hacerte entender que Él no te ha abandonado. Para hacerte entender que Él vive. Que hay victoria en su sangre. Y que Él viene por un pueblo fiel que le espera. ¿Estás tú dispuesto a esperar a Dios? ¿Estás tú dispuesta a decirle, Señor, aquí estoy, utilízame? ¿Estás tú como familia dispuesto a decirle al Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová? Si tú estás dispuesto a hacer eso, querido amigo, yo te invito a que ahí donde me estás viendo, si tienes a tu esposa al lado de tus hijos, abrácense. Tómense de la mano y díganle a Jesús, Jesús, yo quiero entrar a la Canaán celestial. Aviva mi fe. Hazme entender que estoy yendo por el camino equivocado. Redirecciona mi caminar y llévame al lugar donde tengo que estar. Si tú quieres hacerlo así, acompáñame para finalizar esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, porque en tu palabra encontramos esperanza.
Porque cuando dos discípulos se sentían abandonados, sentían que el milagro no había sucedido, tú apareciste para consolarlos, para decirles que tú estabas allí con ellos, para hacer entender que habías resucitado. Oh Señor, nosotros hoy queremos pedirte que resucites en nuestros corazones, que resucites en nuestras vidas, que estés en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a retornar a Jerusalén si hemos salido del camino que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión por la cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos del mal proceder y cuando tú vengas, como familia, poder estar contigo en el reino de los cielos. Bendice a cada persona que nos está viendo en este momento. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.